tal? Qué gusto saludarles. Estamos ya aquí en una nueva transmisión de Vive Sin Límites 2023. Soy Sergio Miranda y también estoy compartiendo esta transmisión a través de nuestro podcast Vive Sin Límites por Spotify, llamado Sanando nuestra capacidad para manifestar el poder sobrenatural. Y lo que vamos a ver en este episodio es la importancia que tiene sanar nuestras relaciones, salir de la incapacidad en que hemos vivido por mucho tiempo, por lo que hemos vivido en este mundo. Porque sabemos que en este mundo nuestra vida ha sido lastimada y aún comenzó a ser lastimada para muchas personas en su propia familia. Así que lo que en este mundo hemos vivido ha sido cómo a través de heridas emocionales y ofensas personales nuestra autoestima ha sido lastimada y no estamos viviendo en la identidad de las personas que realmente queremos ser. Así que vamos a ver la importancia que esto tiene en nuestra vida, porque finalmente es quien nosotros somos, la manera en que nosotros nos percibimos, es lo que sostiene nuestra fe. Porque una persona puede manifestar confianza en lo que Dios puede hacer en la medida en que tú sabes quién eres y en la medida en que tú llegas a conocer cuánto Dios te ama. Así que quiero invitarte para que tú abras tu corazón y compartas con tus contactos para poder vivir esta gran experiencia del amor de Dios, porque la Biblia nos dice cuánto Dios nos ama. Hay personas que están en espera, queriendo conocer esta increíble experiencia de conocer a un Dios maravilloso que nos ama. Muchas veces nos hemos sentido solos y abandonados en este mundo. Después de lo que hemos sufrido en este mundo, hemos llegado a pensar que no hay nadie que pueda cuidar de nosotros. Y por esa razón es que muchas personas viven a la defensiva. O estamos haciendo todo lo posible para protegernos y evitar que nadie pueda perjudicarnos o dañarnos. Pero la gran noticia que tenemos que compartirte en esta ocasión es que Dios te ama. Dios te ama y Él te llama a conocerle. Él quiere que tú le conozcas. Y quiero que escuches lo que dice y que veas lo que nos dice la Biblia, la poderosa palabra de Dios, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16. Así quiero invitarte para que tú abras tu Biblia y tú puedas acompañarme en lo que dice la Biblia aquí, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16. Siguiente, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que nos está dando una gran noticia, nos está haciendo una declaración tan poderosa, y es que en este mundo de aflicción, de dolor y de maldad, Dios quiere manifestarse a tu vida y Él te llama a conocerle para que tú puedas darte cuenta cuánto te ama y cómo al poder conocer el amor de Dios, tu vida va a ser transformada, porque el amor de Dios va a traer sanidad a nuestro corazón, el amor de Dios sana nuestra capacidad para poder manifestar su poder sobrenatural, porque cuando nosotros vivimos en el amor de Dios, nos damos cuenta que aquí somos aceptados, que vamos a tener aceptación, vamos a sentirnos aprobados, vamos a sentirnos seguros, vamos a vivir en el honor que Dios tiene, porque tu vida es preciosa para Dios. Tu vida es tan preciosa para Dios que dice que Dios estuvo dispuesto por causa de ti, de mí, por causa de este mundo, a darnos a su Hijo. Dice que Él nos dio a su Hijo único, a su Hijo unigénito. Él nos dio a su Hijo para que nuestra vida sea sanada, para que Él nos dio a su Hijo único, para que nosotros podamos superar la aflicción, el dolor y la maldad que hay en este mundo, todo lo que hemos vivido, comenzando por nuestra propia familia, en nuestra relación con nuestros propios padres. Dice la Biblia que Dios nos dio a su Hijo para que Él fuera el sacrificio a través del cual fueran juzgadas nuestros pecados y maldades. La Biblia declara que Jesús, como hemos oído toda nuestra vida,
vino de los cielos para morir en esa cruz. La razón de que el Hijo de Dios tomara forma humana fue para finalmente morir en esa cruz. Él desde que se manifestó a este mundo lo declaró constantemente. Así que a través de Jesús nosotros recibimos sanidad. El amor de Dios es maravilloso y lo que hace el amor de Dios es sanar nuestra identidad. Él sana nuestra identidad porque la manera en que este mundo nos ha lastimado y nos ha causado daño es que hemos llegado a pensar mal de nosotros mismos y vivimos constantemente gobernados por emociones tóxicas. Por esa razón, muchas personas viven en un profundo menosprecio, en una continua inseguridad y temor por sus vidas. Pero el amor de Dios puede sanar tu vida y puede sanar tu corazón, porque el propósito de Dios al enviar a su Hijo Jesús a este mundo a morir en esa cruz dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y cuando Él nos está hablando de que Él no quiere, que su voluntad es que nadie se pierda, lo que se traduce de esta palabra, perderse, significa ser destruido, ser deformado, ser cortado. Este mundo es lo que hemos vivido en este mundo, en nuestras relaciones personales, donde muchas veces tú has sufrido al sentir rechazo, al sentirte traicionado, al sentirte abandonado. Muchos están profundamente heridos al sentir que un padre o su papá los abandonó. El divorcio de sus padres puede hacer sentir que los hijos sientan que su vida no tiene valor. Muchos niños se preguntan, ¿por qué mis padres se divorciaron? Y muchos niños se sienten culpables porque piensan que ellos son la causa de que sus padres se hayan divorciado o que no hayan sido suficientemente amados como para que sus padres permanecieran a su lado. Así que la voluntad de Dios es que nadie se pierda, que ninguno se pierda, mas tenga vida eterna, que no seamos destruidos, que no seamos deformados por lo que hemos sufrido en este mundo, sino que tengamos vida eterna. Y cuando la Biblia nos habla de la vida eterna, nos habla de la vida de Dios mismo, de la naturaleza misma de Dios que es dada a nosotros a través de Jesucristo. Por eso Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Tú puedes leer tu Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10. Allí vas a encontrar esta maravillosa declaración del Señor Jesucristo, donde Él dijo, el ladrón vino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que Jesús claramente está diciendo que Él no tiene nada que ver y Él está separado de todo aquello que nos ha lastimado. Dice que hay un ladrón que vino para robar, matar y destruir, pero Él no es ese ladrón, sino dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que yo quiero invitarte para que tú en este momento abras tu corazón. Yo quiero invitarte en este momento para que tú me acompañes y recibas este regalo que el Señor te está ofreciendo. Porque cuando la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo, nos está ofreciendo un regalo. Jesús vino y nos fue dado como un regalo para que tengamos la vida de Dios mismo. Y de esta manera Él ha hecho a través de su sacrificio, muerte y resurrección, que sea quitada la barrera que nos separaba de Dios. Todo el juicio de nuestros pecados y maldades ha venido sobre Jesús, de manera que ahora hemos sido perdonados y de esta manera el Señor nos ha reconciliado y nos ha unido al amor del Padre. Tú necesitas recibirlo. Esta es la experiencia más increíble que transformó mi vida hace más de 35 años, cuando yo no creía en Dios ni conocía a Dios. Mi vida fue transformada. Recuerdo que cuando confesé a Jesús esa noche, en donde yo había sido invitado a una reunión de una iglesia, fui tan quebrantado, comencé a llorar de tal manera, sintiéndome tan amado, pero al mismo tiempo sentía que me preguntaba cómo Dios pudo amarme tanto para haber hecho que su Hijo Jesús muriera en esa cruz. Así es, el amor de Dios es algo que sobrepasa nuestro entendimiento, pero es la realidad, eso es una verdad. Así que te invito para que me acompañes y en este momento tú, al confesar y orar conmigo, puedas recibir en este momento la vida eterna, la vida misma de Dios, y tú puedas reconciliarte con Dios y tener paz con Dios. Muy bien, así que yo te invito a que cierres tus ojos y me acompañes de esta manera.
Di esto conmigo. En este momento, Señor, en este momento reconozco que te necesito. En este momento reconozco, Señor, que tú eres Dios. Y reconozco que necesito recibir tu amor. Te doy gracias, Señor, por amarme de esta manera. Ahora puedo ver que no hay demostración más grande que tú puedas darme del amor que tú tienes por mí, que verte en esa cruz morir por mí. Señor, te pido que me perdones. Reconozco que he fallado. Reconozco, Señor, que las ofensas y las heridas emocionales de otros me lastimaron profundamente, que yo necesito ser sanado y necesito recuperar, Señor, mi capacidad para manifestar tu poder en mi vida. Así que te pido que me perdones. Reconozco, Señor, que tú eres Dios, que tú en esa cruz moriste por mí y eres ahora mi Salvador. Así que yo te recibo en este momento, Señor, y recibo la vida nueva y abundante que tú tienes para mí. En el nombre poderoso, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Confiesa el nombre de Jesús ahora en tu vida. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Ahora quiero orar por ti. Bendito Señor, te doy gracias porque en este momento tu amor se está derramando en nuestros corazones. Tú vienes en este momento para abrazarnos, para consolarnos. Vienes para sanar nuestra vida de todo lo que hemos sufrido en este mundo, aún de lo que hemos vivido en nuestra propia familia, en nuestra relación con nuestros propios padres. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias porque ahora tú vienes dándonos vida eterna. Tú vienes dándonos vida nueva y abundante. Gracias, Señor. Bendecimos tu vida, bendecimos tu familia. Declaramos sobre ti un nuevo comienzo. Declaramos que tú entras en un nuevo tiempo con el amor de Dios para cumplir el propósito que Él tiene para ti y cumplir el destino preparado desde antes de que tú nacieras. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Está hecho. Muchas gracias, Señor. Muy bien, pues vamos a ahora exponer entonces a través de la Biblia. Quiero mostrarte en la Biblia cómo el Señor te está llamando a sanar tu capacidad para manifestar su poder sobrenatural. Y quiero mostrarte primeramente una historia del ministerio del Señor Jesucristo en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, verso 20. Y leer conmigo lo que nos dice la Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, verso 20. Nos habla de cómo Jesús, cuando había ido al templo en Jerusalén, había encontrado una higuera que pues no daba fruto. Y el Señor, de una manera sorprendente, en presencia de sus discípulos, le habló a esa higuera, a esa planta, y le dijo: nunca nadie más coma fruto de ti. Y dice que los discípulos lo oyeron. Y creo que Jesús hizo eso, sobre todo para que sus discípulos pudieran darse cuenta de la manera en que a través de nuestra fe, el poder sobrenatural de Dios puede manifestarse. Él quería capacitar a sus discípulos, a sus seguidores, para que de la misma manera que el Señor Jesús, ellos a través de su fe pudieran hacer todas las cosas posibles. Así que nos dice aquí en el verso 20, que ya por la mañana, al día siguiente, pasaban por el mismo lugar y vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Y dice que Pedro, acordándose, dice ahí, Pedro acordándose, le dijo: maestro, he aquí la higuera que maldijiste se ha secado. Observa esta historia. Dice que Pedro estaba sorprendido, lo cual quiere decir que en primer lugar, cuando Jesús le habló a la higuera no se secó de inmediato. Y quizás los discípulos, al ver que Jesús hizo algo tan extravagante y tan extraño, no le dieron mayor importancia. Han de haber pensado: el maestro, qué extraño es a veces. Pero al día siguiente estaba sorprendido, diciéndole: maestro, la higuera que maldijiste. Observa que también estaba diciendo que lo que Jesús había dicho había maldecido, decir mal, porque le había dicho a la higuera: nunca nadie más coma fruto de ti. Había hablado a la higuera y había declarado que no, la higuera nunca más daría fruto. Y dice que Pedro, al ver la higuera, dice que se había secado desde la raíz. Respondiendo Jesús le dijo ante esto: tengan fe en Dios. En la versión original dice: tengan la fe de Dios.
¿Qué es la respuesta que Jesús le estaba diciendo? ¿Por qué te sorprende? ¿Por qué pensaste que porque yo le hablé a la higuera y en ese momento aparentemente nada sucedió? Finalmente, así fue. ¿Por qué te sorprende que lo que yo dije no tenga poder? Ten la fe de Dios. Le estaba diciendo en otras palabras, lo que acabas de comprobar que sucedió es que cuando alguien tiene la fe de Dios, manifiesta el poder de Dios. Eso es el principio que nos está mostrando aquí. Y dice, porque de cierto les digo, les aseguro, esta es la verdad, que cualquiera que le dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Así que Jesús ahora nos está diciendo, así como le hablé a la higuera, tú le puedes hablar al monte. Tú le puedes hablar a la adversidad en que estás viviendo, a la circunstancia que es como un monte, que tú no puedes llegar, tú no puedes superar ese monte. Una montaña de dificultades, quizás de crisis económica, una montaña de dificultades por causa de un trastorno de salud, una montaña de dificultades en una familia donde hay conflictos, una montaña de dificultades donde el matrimonio se ha vuelto tóxico, una montaña de dificultades en tu vida emocional, donde puedes estarte sintiendo tan triste, tan solo, tan menospreciado, donde puedes sentirte tan inseguro, con tanto temor de enfrentar la vida. Así que Jesús nos dice, háblale al monte, cualquiera, dice, cualquiera que tenga la fe de Dios, es lo que el Señor está estableciendo, cualquiera que tenga fe en Dios o tenga la fe de Dios, la fe que viene de Dios, no la fe que tenemos nosotros, la fe que tiene Dios, porque el hombre fue creado con una habilidad de creer, y aún los que no creen están creyendo. Están creyendo que no creen. Están creyendo que Dios no existe, que Dios no está aquí, que Dios está muy lejos. Finalmente estás creyendo porque el hombre fue creado con esa facultad. Entonces aquí lo que nos está diciendo es cualquiera que crea, cualquiera que le hable a este monte, que le diga a este monte. Observa cómo cuando alguien tiene fe, la fe de Dios, entonces la fe te hace hablar. Tú puedes hablar fe si tienes la fe de Dios. Así que Dios te está llamando a hablar fe en medio de cualquier circunstancia que estás viviendo. Que hables con fe sobre tus hijos. Quizás tú tienes graves problemas con alguno de tus hijos o con tus hijos. Quizás estás en una mala relación, pero tú puedes hablar fe sobre tus hijos y hablar sanidad a sus vidas, hablar la paz de Dios sobre sus vidas. Tú puedes hablar reconciliación, restauración en la relación familiar. Tú le puedes hablar a un matrimonio que se ha secado para que tenga vida otra vez. Tú le puedes hablar al esposo, a la esposa. Tú le puedes hablar a tu negocio. Tú le puedes hablar a tu profesión, a tu trabajo. Puedes hablarle a tus ingresos. Le puedes hablar al dinero. Le puedes hablar a cualquier circunstancia porque dice, de cierto les digo que cualquiera que le diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón. Así que vamos a identificar el conflicto espiritual por el cual hay duda y por el cual podemos sentirnos incapaces de manifestar a través de la fe el poder sobrenatural de Dios, porque esta es la fe que hace todo posible. Y podemos ver que, sin embargo, si hay duda, no va a suceder. Dice, más creyere, en vez de dudar, si tú crees que será hecho lo que dices, lo que digas será hecho. No nos está diciendo que hay poder en lo que decimos cuando hay fe en el corazón. Ah, sí, así es. Dice que hay fe en lo que decimos, y cuando nosotros hablamos, y aun cuando nosotros hablamos a Dios y oramos a Dios, estamos entrando en un proceso creativo. Lo que la Biblia nos dice es que ha sido creada una nueva realidad para nosotros. Jesús, al morir en esa cruz, creó una nueva realidad, quitó la barrera que nos separaba de Dios, nos reconcilió y nos unió al amor del Padre para que vivamos disfrutando de todo lo que dice la Biblia que ya se hizo por medio de Jesucristo. A través de Cristo Jesús se nos ha dado salvación, y la salvación es la manifestación del poder de Dios para sanar,
para traer abundancia, para traer salida, rescate en medio de la situación, liberación. La palabra salvación, que se traduce de la palabra griega sotería, soterión, es la respuesta de Dios a cualquier necesidad en cualquier esfera de la vida humana. Así que entonces se crea una nueva realidad por medio de Cristo Jesús. A esto la Biblia le llama la gracia. La gracia se refiere a todo el placer y alegría que produce en nosotros oír todo lo que ya Jesús hizo a nuestro favor, empezando por nuestra salvación, empezando porque Dios, haciendo que Jesús muriera en esa cruz, ha asegurado para nosotros vida eterna. Es decir, que aun cuando algún día el Señor nos llame de este mundo, iremos a su presencia y estaremos con el Señor por siempre, por toda la eternidad, teniendo vida eterna. El deseo de Dios es tenernos con Él por siempre y por toda la eternidad. Así que aquí estamos viendo cómo ha sido creada una nueva realidad, pero es cuando nosotros estamos hablando, orando a Dios, estamos entrando en un proceso creativo y haciendo que el poder sobrenatural se active a través de lo que nosotros creemos y lo que decimos creyendo. Se activa el poder sobrenatural en lo que nosotros decimos y lo decimos creyendo. O sea, no solo es decir palabras, sino es cuando tú hablas creyendo lo que dices, dice que será hecho. Esto es impresionante. Esto es impresionante. Aún los que no creen en Jesús, desde luego, pueden haber experimentado a través de lo que hablan que hay poder en su boca. Pero con mayor razón, si nosotros hemos sido unidos al amor de Dios y ahora le conocemos, cuánto más podemos hacer que lo que nosotros decimos manifieste la voluntad de Dios y lo que Dios quiere que suceda en nuestra vida. Así que dice, verso 24, abre tu Biblia en Marcos 11:24 y acompáñame y vas a leer lo siguiente. Aquí dice, por tanto les digo que todo lo que pidan orando, crean que lo han recibido y entonces vendrá. Aquí está entonces. Muchos hablan de que la oración tiene poder, pero en realidad lo que tiene poder es el nombre de Jesús. Si tú cuando oras, clamas y declaras el nombre de Jesús, eso es lo que hace que la oración tenga poder. La oración en sí misma no tiene poder. La oración solo tiene poder, o tiene poder lo que decimos cuando lo decimos creyendo y poniendo toda nuestra confianza en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús representa la salvación de Dios. Así que dice, por tanto les digo que todo lo que ustedes pidan orando, quiere decir que cuando oramos pidiendo, estamos creando una nueva realidad y tú tienes que desarrollar esta habilidad para orar a Dios. Desarrollar la habilidad, la fe para orar a Dios y entonces para que de esta manera se manifieste aquello que el Señor dice que ya hizo. En realidad lo que hacemos al orar es manifestar lo que Él ya hizo, lo que Él dice que ya hizo. Te puedo dar dos ejemplos. Número uno, en una de las cartas del apóstol Pedro, en la segunda de Pedro 2:24, 22 al 24, dice que por su llaga ya fuimos curados. Por su llaga, por las heridas de Jesús, dice que fuisteis curados en tiempo pasado. Ya fuimos curados de cualquier trastorno. La Biblia dice que Jesús, al morir en esa cruz, llevó sobre sí mismo, en su propio cuerpo, el juicio de Dios por causa del pecado que trajo enfermedad y muerte al hombre. Así que dice que por causa de esas heridas fuisteis curados. Entonces quiere decir que todo trastorno ya fue curado por causa del sacrificio de Jesús. Y si tú lo crees y tú crees que Dios te puede sanar y utilizas tu fe y declaras sobre tu cuerpo sanidad, eso es lo que va a suceder entonces. Luego nos dice 2 de Corintios 8:9, ya conocen la gracia del Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre para que por su pobreza sean enriquecidos. Jesús llevó sobre sí mismo la maldición de la pobreza que el hombre trajo cuando se separó de Dios. Ahora en el nombre de Jesús somos libres de toda maldición de pobreza. Y cuando tú oras declarando que eres libre de esa maldición de pobreza, dice que por causa de su pobreza, de esa maldición de pobreza que Jesús sufrió en la cruz, nosotros somos enriquecidos. Él nos ha hecho libres de toda maldición de pobreza.
Entonces, aquí lo que viene es todavía lo más interesante y es cuando dice en el verso 25, Marcos 11:25, y cuando estén orando o estuvierais orando, dice, perdonen si tienen algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus ofensas, porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en el cielo les perdonará sus ofensas. Entonces aquí estamos viendo cómo nos está relacionando eh, lo que hemos vivido en la familia, en el matrimonio, en nuestras relaciones personales, los conflictos emocionales que tenemos, los conflictos que tenemos con otras personas, comenzando con nuestra familia, está relacionando esto con la fe. La razón es porque la fe está en el corazón. Nuestra capacidad de creer, nuestra capacidad de confianza está en nuestro corazón. Y si el corazón ha sido lastimado, ha sufrido daño por causa de heridas emocionales y ofensas personales, el corazón está en una incapacidad para poder creer. Y por tanto el corazón se vuelve inseguro, lleno de temor, en menosprecio. Y por eso aquí nos está diciendo que cuando oren, cada vez que tú ores, perdona. Nos está diciendo que cada vez que venimos a la presencia de Dios y tú buscas al Señor, vas a sentir que necesitas resolver este conflicto que tú puedes tener con alguien, y puede ser tu propio papá, puede ser tu mamá, la casa de tus padres o aún tus hermanos o el esposo, la esposa o tus propios hijos. Pueden ser causantes de ofensas personales y de heridas emocionales. Así que aquí nos está estableciendo un principio. Y es que dice que si nosotros no perdonamos, tampoco seremos perdonados. Nos está diciendo que es necesario perdonar las ofensas. Entonces, ahí podemos ver también lo que Jesús nos habla acerca del perdonar, porque en realidad la Biblia te va a mostrar lo que Dios dice a través de la Biblia, en su palabra, en su sabiduría, cómo nosotros podemos enfrentar un mundo de aflicción, de dolor y de maldad. ¿Cómo podemos nosotros tratar con personas, comenzando con nuestra propia familia o los más cercanos a nosotros? ¿Cómo podemos tratar estos conflictos? El Señor dice que la respuesta es que tú tienes que perdonar. El problema es que muchos en realidad viven con una incapacidad para perdonar y no quieren perdonar porque no has entendido lo que es perdonar. Normalmente muchos piensan que perdonar es injusto, porque piensan que perdonar es favorecer a la persona que te hizo daño, un enemigo, porque así lo consideras, un enemigo. Pero esto es porque no se ha entendido lo que Dios dice cuando habla de perdonar. Así que por eso Jesús aquí en Mateo 18, verso 19 nos habla de qué consiste perdonar. Y nos dice aquí, otra vez les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra, en cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en el cielo, dice. Mira qué interesante que cuando nosotros oramos en acuerdo, dice que también es una manera de manifestar el poder sobrenatural de Dios. Así que aquí relaciona una vez más orar en acuerdo, orar para manifestar a través de nuestra fe el poder sobrenatural, lo relaciona y lo asocia a las relaciones personales y familiares. Tienen que ver una cosa con la otra. De hecho, aquí sigue diciendo, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, yo ahí estoy en medio de ellos. Así que está relacionando la importancia de estar unido a otros, participar con otros, como puede ser en la familia, en las amistades, las relaciones personales, en los negocios, en el trabajo, y lo relaciona con la fe y la capacidad de manifestar lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces Pedro viniendo, él le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Qué extraña pregunta de Pedro. Jesús estaba hablando de ponerse de acuerdo para orar y para manifestar la respuesta que Dios tiene. Y Pedro pregunta, ¿cuántas veces perdonaré a alguien? A mi hermano. Esta palabra que se traduce en nuestras Biblias como hermano, en realidad tiene diferentes
significados. También significa cercano, prójimo, y se refiere a la persona más cercana a ti, que son las personas de tu propia familia o en tu matrimonio, o tus amistades y los más cercanos a ti. ¿Cuántas veces dijo? Entonces, como Pedro dijo, ¿cómo podré orar con alguien y en acuerdo con alguien? ¿Y cómo podré estar con alguien congregándome con quien tengo un conflicto? Es más, estoy tan enojado que no quiero ni ver a esa persona. ¿Cuántas veces le perdonaré? Entonces Pedro se estaba preguntando, bueno, tengo que resolver este conflicto, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuántas veces tengo que tolerar? ¿Cuántas veces tengo yo que estar soportando a alguien? Eso es lo que en realidad le preguntaba a Jesús. ¿Cuántas veces? Bueno, entiendo que entiendo que si quiero estar en acuerdo con alguien para orar, entiendo que si tengo que estar en acuerdo con alguien y estar con dos o tres o más, aún en la misma iglesia, pues no puedo estar dividido de los demás, no puedo estar enemistado. Para poder estar con ellos, para poder estar en la iglesia, para poder estar congregado y unido a otros, tengo que perdonar. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Entonces, y Pedro quiere manipular la respuesta de Jesús y le dice,